Hola, soy el docente Julián Paredes y les doy la bienvenida a este sitio conocido como Ciencia Activa. Hoy vamos a ver una clase de biología en el tema de características generales de la genética mendeliana. Ok, entonces arrancamos. Vale, para poder entender esto de la genética mendeliana, que propiamente son las tres leyes de Mendel, se necesita comprender ciertos conceptos principales. El primero es gen. Y el gen lo podemos definir de dos formas. Uno, desde la parte física. Y sabemos que un gen sería una partecita o un segmento, ¿cierto?, de ADN. Y aquí lo estoy señalando con el cursor. Sabemos que ese ADN se encuentra propiamente en la cromatina, que al condensarse me forman los cromosomas. Y esos cromosomas están en el núcleo de una célula eucariota. ¿Listo? Ahora, si lo vamos a definir desde el término funcional, entonces podríamos decir que un gen viene siendo una característica hereditaria que se manifiesta de generación en generación. Es decir, que se pueden transmitir de padres a hijos. ¿Listo? En otras palabras, viene siendo una característica que presenta una especie. Y cuando hablo de especies, hablo de todos los seres vivos como tal. Vale, aquí tenemos unos ejemplos. Para este primer ejemplo tendríamos que el gen viene siendo color de los ojos. Nótese que no he dicho qué color es. Aquí no he dicho que es color café, aquí tampoco dije que es color azul. Simplemente el gen sería color de los ojos. ¿Listo? Para este segundo ejemplo tendríamos que el gen viene siendo forma del cabello. ¿Listo? Y para este tercer ejemplo viene siendo forma de los lóbulos de la oreja. ¿Vale? Entonces estoy hablando de ciertas características. Ok, vamos al segundo término o al segundo concepto. Alelo. Un alelo viene siendo las dos o más formas alternativas de un gen. Me explico con un ejemplo. ¿Qué viene siendo lo alterno a blanco? Negro, ¿cierto? ¿Qué viene siendo lo alterno a gordo? Flaco. ¿Qué viene siendo lo alterno a ancho? Delgado. ¿Sí? Entonces la cuestión es que los alelos son las dos o más formas alternas de un gen. ¿Vale? Vamos a explicarlo con un ejemplo. Entonces resulta que existen los alelos dominantes, que en este caso son los que se presentan con mayor frecuencia en una población. ¿Listo? Entonces vamos a hablar que la población sea Colombia. ¿Listo? Ok. Vale, tenemos ese ejemplo de aquí. Aquí, en esta imagen podemos observar, bueno, unos ojos, ¿cierto? El gen para este ejemplo sería color de los ojos. ¿Listo? El gen. El alelo dominante sería este, color de los ojos negros. Ahora, ¿por qué es el dominante? Porque es aquel que se presenta con mayor frecuencia en Colombia. Es decir, usted encuentra muchas personas en Colombia con los ojos negros. ¿Listo? ¿Estamos? Es lo que más se presenta en Colombia. Si hablamos, por ejemplo, de otro país en Europa, pues ya esto cambiaría. Ya el alelo dominante sería, por ejemplo, tener los ojos de color azul. ¿Vale? Ok, el alelo dominante se representa con cualquier letra. La cuestión es que tiene que ser mayúscula. ¿Listo? Aquí tenemos el ejemplo de la A mayúscula. ¿Listo? Puede ser cualquier letra. Vale. Pasamos, en este caso, el alelo recesivo, que viene siendo todo lo contrario al dominante. Entonces, tenemos este ejemplo. Color de los ojos verdes en Colombia. ¿Listo? En este caso, ¿por qué es recesivo? Porque es aquel que se presenta con menor frecuencia. Es decir, muy pocas personas en Colombia, ¿sí?, tienen color de los ojos verdes. ¿Listo? Y el alelo recesivo se representa con una letra, cualquier letra, ¿cierto? En este caso tiene que ser minúscula. ¿Listo? Vale. Continuamos. Bueno, aquí tenemos otros colores de los ojos que también vienen siendo recesivos.
¿Listo? Recesivos. Ok, demos un ejemplo así, rápido. Si hablamos del gen forma del cabello, el alelo dominante para ese gen viene siendo cabello liso. Estoy hablando en este caso para Colombia. Muchas de las personas en Colombia tienen el cabello liso. El caso mío. El alelo recesivo para este caso viene siendo, por ejemplo, cabello crespo. Muy pocas personas en Colombia tienen el cabello crespo. Bueno, de pronto por allá en la costa, pero la mayoría de las personas en Colombia tenemos el cabello liso y muy pocas lo tienen crespo. ¿Listo? Ese viene siendo otro ejemplo. Pasamos al tercer concepto, fenotipo. Ok, el fenotipo podemos decir que son las características físicas visibles. Por ejemplo, aquí podemos notar que hay 3 perros que se diferencian en el color, negro, bueno, café y gris. Aquí tenemos características físicas que vienen siendo propiamente rasgos, como por ejemplo el color de la piel de estas personas, ¿no? Bueno, y otras características que son visibles aquí como tal. Este era el otro ejemplo, ¿no? El de color de los ojos. Son algo que yo puedo evidenciar a simple vista, ¿listo? Estos colores. Aquí tenemos también, digamos, como el color del pelaje de estos gatos, ¿listo? Entonces el fenotipo son las características físicas visibles, ¿listo? Características físicas visibles. Vale. Ok, aquí tenemos otras características muy diferentes en, digamos, en diferentes personas, va a la redundancia. Entonces, son propiamente fenotipos, ¿sí? Por ejemplo, tener barba, esta persona aquí tiene barba, este de acá no, por ejemplo, este de acá tiene el cabello crespo, este de aquí lo tiene liso, ¿listo? Entonces son características físicas que yo puedo distinguir a simple vista. Vale, ahora el genotipo viene siendo lo que yo no puedo evidenciar, es decir, lo que está internamente. Propiamente sería a esas características que se encuentran dentro de los genes que pues al inicio dijimos que era una partecita o un segmento de ADN. ¿Listo? Entonces, cuando hablamos de genotipo estamos hablando propiamente de lo que está allí en esos genes. ¿Vale? De alguna forma sería como la composición genética, ¿no? de un individuo. Ahora, ¿qué podemos observar en esta imagen? Lo siguiente. Se dice que el fenotipo es la manifestación y expresión del genotipo. Y lo explico mejor. Si yo sumo genotipo más las adaptaciones que tiene un individuo en un medio ambiente, pues voy a tener propiamente ese fenotipo. Lo explico con un ejemplo. Ok, hablemos de una vaca que se encuentra propiamente en un lugar frío. Hablemos de las vacas que se encuentran, por ejemplo, en la llanura, bueno, en la sabana más bien, en la sabana de Bogotá. ¿Listo? Si ustedes le ponen bien cuidado, esas vacas, ¿sí? Esas vacas eh, tienen un pelaje muy denso, es decir, tienen mucho pelaje. ¿Para qué es ese pelaje? Pues para que se puedan adaptar, mire, adaptar a ese medio ambiente que es propiamente un lugar frío, ¿listo? Frío, que en este caso pues serían las sabanas de Bogotá. Cuando yo hablo del pelaje abundante estoy hablando de algo físico, ¿no? Que yo puedo ver. Ahí estaría hablando propiamente del fenotipo. Ahora, esas características de pelaje abundante, ¿cierto? Están inmersas o están incluidas dentro de los genes, ¿sí? Dentro de los genes. Y sabemos que un gen es una partecita o es un segmento de ese ADN, que en este caso viene siendo el genotipo, ¿vale? Vuelvo y le explico, un fenotipo es la manifestación y expresión del genotipo. Ok, continúo. Bueno, entonces, en definitiva, un genotipo
es lo que yo no puedo apreciar a simple vista, ¿sí? Es lo que está interno propiamente en ese organismo dentro del ADN. Ok, bueno, vale, pasamos al siguiente concepto que es homocigoto. Ok, entonces, para entender este término, pensemos en la siguiente palabra, homosexual. Cuando hablamos de homosexual, quiere decir que son dos personas que se gustan y que son del mismo género o del mismo sexo. Por ejemplo, los gays serían en este caso dos personas masculinas, ¿cierto?, que se gustan. También tenemos las lesbianas, que serían dos personas femeninas que se gustan. Entonces, estaríamos hablando de igual género. ¿Listo? Igual género. Para el caso de homocigoto, pues viene siendo algo igual. El prefijo homo viene siendo que es una copia idéntica, es algo igual. ¿Listo? Y aquí tenemos su definición. Son dos copias del mismo alelo de un gen. Y vamos a explicarlo con un ejemplo. Entonces, tenemos el alelo dominante. Entonces dijimos al principio que un alelo dominante es aquel que se presenta con mayor frecuencia en una población y se representa con la letra A mayúscula, o bueno, con cualquier letra, que en este caso tiene que ser mayúscula. ¿Listo? Y también dijimos que el alelo recesivo es aquel que se presenta con menor frecuencia en una población y se representa con la letra A minúscula, o bueno, o cualquier letra del abecedario. ¿Listo? Pero tiene que ser minúscula. Ok. Si yo hablo propiamente de homocigoto dominante, voy a encontrar que en este caso se va a representar con dos letras, ¿cierto? Dos letras que en este caso van a ser mayúsculas. Ahí están. Entonces, como le dije en un principio, son dos copias del mismo alelo. Tenemos dos alelos, ¿cierto? Que en este caso, pues, vienen siendo las mismas, ¿sí? Dos letras A, que en este caso son mayúsculas. ¿Listo? Y para homocigoto recesivo tendríamos también dos letras, pero en este caso vienen siendo minúsculas. ¿Listo? Y entonces, muy sencillo, homocigoto quiere decir que son dos letras iguales. ¿Listo? En este caso, para dominante tiene que ser mayúscula y para recesivo tiene que ser minúscula. Y heterocigoto, pues en este caso es el portador de dos alelos diferentes. ¿Listo? Volvamos al ejemplo que vimos al principio. Si hablamos de heterosexual, ¿cierto? Heterosexual quiere decir que en este caso son dos personas, ¿cierto? Dos personas de diferente sexo, masculino y femenino. Entonces, la mayoría de las personas en el mundo son heterosexuales. Es decir, en este caso, forman parejas de dos sexos diferentes o de dos géneros diferentes. ¿Listo? Entonces, en este caso, para el término en genética sería el portador de dos alelos diferentes. Entonces, si son diferentes, pues tendríamos una letra que es mayúscula, ¿sí?, que me representa lo dominante, y una letra que es minúscula, que me representa lo recesivo. Entonces, estas dos quieren decir que es heterocigoto. ¿Listo? Vale. También tenemos el término de parentales. Y los parentales, probablemente, pues es lo que miramos aquí. Serían los padres. ¿Listo? Los padres iniciadores de una generación. ¿Listo? O, en otras palabras, serían los que me van a permitir generar una generación o propiamente, pues, digamos, descendencias, ¿no? Bueno, y entonces de último tenemos el concepto de gametos. Y sabemos que los gametos vienen siendo las dos células sexuales que hacen parte de ese individuo. Entonces, la célula sexual para femenino viene siendo pues el óvulo y la célula sexual masculina viene siendo el espermatozoide, ¿cierto? Que tienen ciertas modificaciones dependiendo de la especie. ¿Listo? Entonces, propiamente, esas serían las células sexuales o los gametos. Entonces, bueno, muchas gracias. Gracias por su atención. Si tienen alguna duda, tienen alguna inquietud, sugerencia, pues voy a estar presto a respondérselas. Hasta una próxima.